Para todos, bienvenidos a su programa AM. Los trastornos de neurodesarrollo son alteraciones en el sistema nervioso central que pueden presentarse en cualquier fase del desarrollo, desde las semanas de gestación hasta la adolescencia. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Está en el estudio la especialista, es la doctora Rosani García, neuróloga pediatra. Doctora, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Doctora, ¿cuáles son las causas de los trastornos de neurodesarrollo? Bueno, principalmente los trastornos del neurodesarrollo se presentan en los primeros años de vida. Y tienen una base neurológica, Es decir, que hay un compromiso a nivel genético. Las principales causas de los trastornos del neurodesarrollo son causas a nivel estructural y molecular, es decir, lo que significa que el cerebro procesa la información de una manera diferente, Entonces hablamos que el cerebro, esa información es diferente a los niños que no tienen una condición. Entre los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes tenemos el autismo, el trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los trastornos en el aprendizaje específico, tenemos la discapacidad intelectual y trastornos en la comunicación. En cuanto a los trastornos del aprendizaje más comunes, tenemos lo que es la dislexia, que es la discapacidad para lo que es la lectura, la disgrafia, que es la dificultad para la escritura, y la discalculia, que es la dificultad para los cálculos matemáticos. Doctora, ¿estos trastornos se pueden presentar realmente en cualquier etapa de la vida o generalmente es común que se detecten en qué rango de edad, en edades tempranas? Sí, fíjense que los trastornos del neurodesarrollo se presentan en la sintomatología en los primeros años de vida, De acuerdo al trastorno que vamos a observar, se presentan en los primeros años signos de alarma que nos indican que hay un trastorno del neurodesarrollo. Cuando vemos niños que tienen un retardo en lo que es el desarrollo del habla, hay conductas o comportamientos atípicos, inusuales, o presentan algunas fallas a niveles de integración sensorial. Entonces, son signos de alarma que nos indican que este niño puede tener una condición. Además, también vemos si hay fallas para adaptarse a entornos, principalmente cuando se diagnostica estos trastornos, cuando entran a la escuela. Entonces vemos que en la escuela debutan o se expresa esta sintomatología de dificultades para adaptarse al entorno que es la escuela. Entonces vemos niños que pueden tener conductas de hiperactividad, pueden ser conductas agresivas con los compañeros o desafiar a la maestra, Y tenemos la dificultad para lo que es el consolidar o los procesos de lo que es la lectoescritura. Entonces, es principalmente en los primeros años de vida donde se presentan estas dificultades. En la adolescencia, vemos que ya en la edad escolar y en la adolescencia, si no se hace un buen diagnóstico en los primeros años, entonces estos niños mantienen esta sintomatología y cuando se exacerba en lo que es la adolescencia, entonces ya tenemos el desarrollo o se asocian otros trastornos que vienen siendo trastornos de ansiedad, de depresión, Sí, usted cuando mencionaba los más comunes, los trastornos de neurodesarrollo más comunes, y yo le preguntaba en qué etapa de la vida se diagnostica, es porque actualmente vemos adultos que comienzan a tener respuestas ahorita de cómo eran de niños, adultos que a lo mejor son diagnosticados en algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, y que cuando eran niños no tenían quizás sus padres, los docentes, las herramientas necesarias para saber qué es lo que estaba pasando. Sí, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, como su definición lo dice, es un trastorno del espectro, es decir, la sintomatología es muy variable. Hay algo que el cerebro también tiene una capacidad de poder adaptarse a ciertos entornos. Entonces, en aquellos casos donde la sintomatología es muy leve, vemos que también en las niñas, que es muy diferente a los varones, pueden tener esa facilidad de camuflajear la sintomatología. Y es luego cuando empieza en la adolescencia este desarrollo de una dificultad o sentirse que no se adapta, que no son parte del entorno. Entonces comienzan con síntomas de ansiedad, de depresión,
de que no logran encajar Sí. dentro de lo que es esa socialización dentro de los espacios en las escuelas o en las áreas sociales. Doctora, ¿cómo se diagnostican los trastornos de neurodesarrollo? Hablemos sobre ese equipo médico que acompaña al paciente. Sí, los trastornos del neurodesarrollo ameritan un equipo multidisciplinario. En este caso tenemos la parte de médica, que estamos con el pediatra, los neurólogos pediatras, especialistas en trastornos o especialistas en el neurodesarrollo. También a este equipo se le suma psicólogos, neuropsicólogos y de acuerdo también a la necesidad o la dificultad que tiene ese niño, los terapeutas. Entonces tenemos terapia ocupacional, de lenguaje, conductual, psicopedagogía. Tenemos que formar un equipo multidisciplinario para poder dar o hacer un diagnóstico lo más certero y poder dar lo que es las herramientas o una intervención temprana que sea oportuna y adecuada. Usted, por ejemplo, cuando hacía mención a los trastornos de aprendizaje, hablábamos de que generalmente se diagnostican en edad escolar. Entonces le pregunto, ¿qué tan importante es que los profesionales de la educación estén preparados? Y el tema de quizás evitar los estigmas que hay. Sí. Bueno, hay algo muy importante que acotar, es que cuando hablamos de trastornos específicos del aprendizaje, no quiere decir que el niño no es flojo o es perezoso o es que no quiere aprender. Es que su cerebro es diferente, ¿ok? Y tiene dificultades para procesar esa información y poder asimilar lo que es el aprendizaje. Entonces, debido a estas alteraciones estructurales, moleculares que presenta el cerebro, porque hablamos de que hay un cerebro disléxico, donde va a haber áreas que son las áreas involucradas en lo que es el desarrollo del lenguaje, de la lectura, que su activación es diferente a aquellas personas que no tienen una condición de dislexia. Entonces también tenemos la parte genética. Si hay antecedentes familiares que tienen dificultades en el aprendizaje, eso también es parte de esas causas del neurodesarrollo. Entonces, es importante saber que cuando el niño en ese momento donde estamos con las partes del aprendizaje, de la lectoescritura, no es porque el niño no quiere aprender. Entonces, a veces ese momento del aprendizaje suele ser muy frustrante y el niño suele tener inseguridad y baja autoestima. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre los trastornos de neurodesarrollo. Me acompaña la doctora Rosani García. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.